¿Sabes cuál es el sentido corporal que el Ho'oponopono potencializa en ti para sanarte física, mental y emocionalmente y te ayuda a evolucionar? Hola, soy María Amparo y si deseas conocerlo, quédate hasta el final del video para que puedas sacarle mayor provecho a tu existencia a partir de este momento. En muchas ocasiones me has escuchado decir que el Ho'oponopono te cambia la percepción de una situación que fue dolorosa para ti y que al cambiarla no hace que el evento desaparezca, sino que te da una nueva forma de verlo. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Hoy quiero profundizar en ese sentido maravilloso sin el cual el Ho'oponopono carecería de sentido. Te preguntarás cuál es. Es el sentido de la percepción. A través de ella, nosotros comenzamos a tener un contacto más consciente con nuestra sabiduría interna, divinidad, conciencia o como tú decidas llamarla. Recordemos que el objetivo principal del Ho'oponopono es conducirnos desde esta experiencia humana a una experiencia divina, aún viviendo en este plano terrenal. Veamos cómo es esto posible. El sentido de la percepción hace que nosotros experimentemos la totalidad de una sensación, lo cual hace indefinible en términos concretos. Veamos esto a través de un ejemplo. Dime cómo percibiste en tu cuerpo físico el primer beso que te dio tu pareja. O cómo percibiste ese accidente que tuviste al rodarte por las escaleras. El sentido de la percepción es una experiencia física, no mental. Es la conciencia corporal que una persona tiene de sí misma, de otra persona o de una situación específica, porque la hace consciente en sí de lo que está viviendo. Le dice dónde está, le dice cómo se siente en ese determinado momento. En lugar de interpretar lo que ocurre, que es lo que nosotros generalmente hacemos. La percepción narra la experiencia en su totalidad y cómo la vivió el cuerpo físico. ¿Para qué nos sirve la percepción? Primero, para recordar cómo estar presentes en nuestro cuerpo viviente. Segundo, para tener una mejor comprensión de lo que sucede en el entorno mediante las respuestas que damos al mismo. Tercero, para dejar de actuar en automático, sino comenzar a actuar en autoidentidad. Cuarto, para que por fin te des cuenta que tú eres tu prioridad porque escuchas tus sensaciones sin restarle valor a las demás personas que están a tu lado. Veamos este ejemplo para darle mayor claridad. A mí me gusta ejemplificar las cosas porque la teoría, si nosotros no la hacemos vida, se quedan solamente en teoría. Y esto hay que vivirlo para poder saber para cómo lo aplicamos en nuestra vida. Entonces, supongamos que tu mamá te llama mañana para que la acompañes a una cita médica y tú automáticamente le dices que no puedes ir porque estás en un evento en otra ciudad y cuelgas el teléfono con una sensación profunda de culpa y tu mente comienza a enviarte pensamientos de una y otra cosa. Y si le pasa alguna cosa porque se fue sola, y si le dan una mala noticia y no tiene quien la conforte, ¿será que yo soy una mala hija? Porque yo puedo regresarme y llegar a tiempo para acompañarla. ¿Qué hago? Independientemente de lo que pase, de aquí en adelante, te quedes en el evento o te regreses, yo quiero que examines qué pasa en tu cuerpo, dónde sientes las emociones que despertaron esos pensamientos que llegaron a ti, qué te llevó a decir no puedo ir, pero hazlo desde el sentido de la percepción, no desde la interpretación que es la respuesta o la explicación de lo que le diste a todo este evento. Hazlo desde la percepción. Te preguntarás dónde entra el Ho'oponopono en todo este cuento que te estoy narrando hoy. En que cuando tú comienzas a vivir el Ho'oponopono como un estilo de vida, encuentras tu respuesta corporal y te das cuenta que esta, en vez de generarte culpa o desazón, te libera. ¿Y cómo lo sabes? Por el bienestar que empiezas a experimentar en tu ser.
porque la respuesta vino de lo más profundo de tu conciencia y la sientes como una certeza interior, y al expresarla sabes que ella no se equivoca. Ahí está esa respuesta. Al practicar consistentemente el Ho'oponopono, empiezas a agudizar en ti el sentido de la percepción. En sí, la percepción no es un sentido más que tenemos los seres humanos. No, es la unificación de todos los sentidos trabajando al unísono para darnos una información que nosotros podemos utilizar de forma positiva y proactiva para salir de todos esos eventos que a veces nos agobian. Y te voy a explicar esto así como con manzanitas, como dicen en unos países, o con plastilina, como decimos nosotros en Colombia. Los 5 sentidos, la vista, el oído, el tacto y el gusto, aportan una parte de la información. La conciencia interna de nuestro cuerpo, como la posición en que se adopta frente a un incidente, la tensión, la temperatura, entre otros, incluidos los movimientos, hacen otro aporte de información. Las emociones que tú experimentas en ese momento, los pensamientos que llegan en ese momento, toda esa información se unifica para dar una información en forma de sensaciones. Toda esa información se compila ahí y la experimentas para saber qué respuesta vas a dar desde allí, desde esa sensación. De ahí sale tu respuesta. Hagamos este ejercicio juntos para que le encuentres más sentido a lo que te estoy diciendo. Cierra tus ojos e imagina que eliges irte de paseo a un parque ecológico para relajarte. Y ya estás allí, te tumbas bajo un árbol. Estás ahí tan plácidamente que estás casi adormilado. Cuando escuchas un ruido cerca al lado del árbol, abres tus ojos y ves frente a ti una gran iguana. Y esa iguana está cerca a tu rostro. ¿Cómo la ves? ¿Como una amiga o como una amenaza? ¿Qué escuchas? ¿Cómo está tu tacto? ¿Cómo está tu olfato? ¿A qué te huele? ¿Qué decides hacer? ¿Huir o paralizarte? ¿Estás tensionada? ¿Estás relajada? ¿Estás congelada? ¿Estás sudando? Dime qué desea hacer tu cuerpo con toda esta información. ¿Qué emociones experimentas? ¿Miedo? ¿Enojo? ¿O cuáles otras? ¿Qué pensamientos están agolpando en este momento en tu mente? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sensaciones estás experimentando? Ahora traslada este ejercicio que acabamos de hacer de la iguana a una situación retante que estés experimentando en este momento y mira cuál es tu respuesta. Si deseas, coméntanos cuáles fueron tus sensaciones. Estaré encantada de leerlo. Como ya pudiste darte cuenta, el sentido corporal de la percepción contiene en su interior la claridad, el poder instintivo y la fluidez necesaria para que los seres humanos podamos transformar cualquier situación retante que tengamos y a través de estos eventos evolucionar, porque todo está fusionado en cómo te sientes. Ahí está tu verdad. Te animo para que inicies este viaje personal de sanación y de transformación interior. En la descripción del video te dejo un correo electrónico donde puedes dejarme tus preguntas y un número de WhatsApp con el mismo fin. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este material si consideras que puede ser de utilidad para otras personas. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.